En producción propia tocamos muchos temas y entendemos que algunos requieren una breve explicación adicional. Así que os damos la bienvenida a las píldoras sonoras de la salud de la humanidad. Desde que el ser humano se fue concentrando en aldeas más o menos grandes hasta las ciudades, grandes metrópolis de la actualidad, le ha ido acompañando algo muy indeseable, que es la acumulación de contaminación líquida y sobre todo gaseosa. El humo de las hogueras se fue convirtiendo cada vez en un humo más tecnológico y más pertinaz. Así que el ser humano todavía no termina de resolver algo que es tan antiguo como podríamos decir la primera gran aldea o la primera gran ciudad, hace más de 11.000 o de 14.000 años, que estamos padeciendo lo que es respirar un aire en mal estado. La contaminación mata a una gran cantidad de personas. Las cifras son escalofriantes. También es verdad que las cifras bailan un poco dependiendo de la fuente y dependiendo de cómo entendamos la causa última de la muerte. Pero aproximadamente en Europa mueren más de 500.000 de personas cada año por contaminación. Para ponerlo en contexto, más de 500.000 de personas supone más de lo que han muerto durante los 2 primeros años de la guerra de Ucrania, el conflicto generado por la invasión del ejército de Putin en Ucrania. Los muertos de ese conflicto en estos 2 primeros años han sido aproximadamente 500.000 de personas. Pues bien, la misma cantidad de europeos mueren cada año por contaminación atmosférica. Se calcula que en todo el mundo mueren 9 millones de personas por contaminación atmosférica. Esto es muchísimo más que todos los conflictos y todos los problemas bélicos y violentos en el mundo sumados. Es del orden entre 10 y 20 o 30 veces más lo que se muere por esta contaminación atmosférica que sobre todo se experimenta en las grandes ciudades. En el colegio me explican muchas cosas de las que habla Fernando, pero parece que muchos mayores no fueron al colegio. En el aire de las grandes ciudades hay, por supuesto, gases muy tóxicos. El dióxido de carbono, por ejemplo, en sí mismo no mata, pero es causante del cambio climático, con todo lo que ello afecta. Pero el monóxido de carbono sí que es un potente contaminante con efectos muy terribles en nuestra salud, como lo son múltiples óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y el propio ozono, que si bien el ozono es bueno en la estratosfera, es terrible, es muy peligroso para la salud humana en las capas bajas donde lo podamos respirar. Muchos de los compuestos de estos contaminantes gaseosos vienen de quemar combustibles fósiles y en las ciudades, sobre todo en las ciudades de los países en vías de desarrollo, donde la electrificación del transporte, la electrificación de muchos procesos todavía no ha llegado o no es muy importante, pues es la principal causa de estos contaminantes, ¿no? Las industrias también contribuyen una gran parte. Y luego hay una serie de sólidos, de aerosoles, de partículas suspendidas. Algunas de ellas son líquidas, otras son suspendidas, pequeñas partículas que vienen, por ejemplo, de los incendios, de las masas forestales o también de una combustión incompleta de los combustibles fósiles, etcétera. Todas estas partículas, muchas de ellas se representan por su tamaño, ¿no? Por ejemplo, las PM2,5, que tienen un diámetro aerodinámico de 2,5 micras, es decir, son partículas muy pequeñitas que penetran muy profundo y rápidamente en nuestro sistema respiratorio, que pueden llegar a la sangre, que pueden ser el asiento de incluso tumores cancerígenos y muchos problemas graves de salud, por supuesto en los pulmones, donde entran por primera vez. Bueno, pues estas PM2,5 se toman como un indicador universal de calidad del aire, pero hay un montón de formas de medir el aire, ¿no? Hay estaciones más elaboradas que miden los óxidos de nitrógeno o de azufre, que miden los niveles de CO2, el monóxido de carbono, pero en general medir las partículas PM2,5 nos da una idea de cómo de sucia es una atmósfera. También la observación visual. Las atmósferas sucias suelen ser menos transparentes, suelen tener un color poco natural, el cielo no termina de ser del todo azul y muchas veces tiene tonos anaranjados, violáceos
azulado verdosos que levantan bastantes alertas. Recuerda, en Producción Propia nos encanta saber de ti. Bueno, todo esto para describir el cóctel ambiental que respiramos y que causa todas esas enfermedades, muchas de ellas de origen respiratorio. El EPOC, por ejemplo, que se considera una enfermedad emergente cada vez más importante, está entre las primeras causas de mortalidad actualmente. Este EPOC, un síndrome obstructivo en las vías respiratorias, está muy acentuado precisamente por los contaminantes atmosféricos. Pero no quería acabar esta pequeña reflexión sobre la contaminación atmosférica, algo que tenemos que luchar de todas las formas posibles, usando menos los coches, pero también usando coches de mejor calidad, electrificando todas las actividades que podamos en una ciudad donde nos concentramos muchas personas. Pues bien, no quería terminar esta pequeña reflexión sobre la contaminación atmosférica, algo tan común pero tan grave y que todavía es una asignatura pendiente en la sanidad y en general en la salud pública, sin hacer un pequeño relato, un relato algo novelado pero basado en algo que ocurrió de verdad. En mi libro La Recivilización me gusta a veces relajarme y contar un pequeño cuento, ¿no? Y en este libro pues hablo de una tal Harriet. Este personaje es ficticio, pero lo que le ocurrió a esta Harriet en el pequeño cuento es algo muy cierto. En diciembre de 1952, mediados del siglo XX. Es la gran niebla de Londres. Harriet se levantó, en mi cuento, totalmente asustada por un frío penetrante y un humo también tremendo, una niebla mezclada con ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico se producía con el agua de esa niebla a la hora de entrar en reacción con el humo del carbón de las fábricas y las industrias. Este carbón tenía mucho azufre y al quemarse da lugar a unos compuestos azufrados que en reacción con esa niebla espesa característica de los inviernos de Londres, pues daba lugar a ni más ni menos que ácido sulfúrico. Este terrible evento de nieblas provocó una gran cantidad de muertos. Se calcula que murieron 12.000 personas de esa semana trágica, de los 5 grandes días de lo que se llamó el The Great Smog, la gran niebla de Londres, ¿no? Los hospitales quedaron colapsados, no hubo ni siquiera suficientes ataúdes para hacer frente a todas las personas que perdieron la vida en esos 5 días trágicos. Esta Harriet de mi cuento, bueno, pues estaba atónita, pero cuando refresca un poco la literatura, se pone a leer, se da cuenta que ya en 1306, por ejemplo, es decir, muchos siglos antes de lo que ocurrió en Londres en 1952, el rey Eduardo I estableció ya multas, torturas y hasta penas de muerte por usar carbón para calentarse. 300 años después, en 1660, el propio rey Carlos II advertía sobre los efectos del vapor sucio en aquella ciudad, ¿no? Pero realmente las cosas no progresaban mucho y se llegó a pensar que esa contaminación atmosférica en la región de Londres pues era un coste inevitable de la vida moderna. Sin embargo, Harriet, este personaje ficticio, pero que bien pudo haber ocurrido, respiró aliviada cuando 4 años después de aquel Great Smog, de aquella gran niebla de Londres de 1952, 4 años después, por fin, el Reino Unido aprobó una ley de aire limpio y comenzó un largo y lento, pero muy necesario, alejamiento del carbón como una fuente de energía. En fin, es una lección histórica, algo novelada, pero que nos habla de identificar el origen de los problemas y abordarlos ahí, en el origen. En este caso el origen era el carbón, y eliminando el carbón se mejoró muchísimo la calidad del aire en la ciudad de Londres. Esto es muy común, ha sido muy común en otras ciudades. Ahora mismo tenemos unas atmósferas resultantes de la quema de otros combustibles fósiles, sobre todo gasolinas, diésel, gasoil, pero tenemos que ir al origen de este problema, y el origen es en parte común con el cambio climático. Nos debe hacer reflexionar en la forma en la que hacemos las cosas y si es realmente necesario quemar tanto
petróleo, tanta gasolina, tanto diésel, si realmente es ineludible y es como se pensaba hace mucho tiempo ese coste inevitable de la vida moderna, el rodearnos de un aire tan sucio. Indudablemente para mí es evitable y podemos evitarlo, la ciencia sabe cómo hacerlo y es cuestión de que entre todos queramos hacerlo. Gracias por escucharnos. Esperamos que esta breve píldora sonora te haya resultado interesante. Permanece atento que vendrán más y mejores. Y no olvides seguir los episodios más extensos de Fernando Valladares en Producción Propia, el podcast de la salud de la humanidad.